Buenas tardes, mi nombre es Diana Lucía Cardona. Estoy estudiando ciencias ambientales. Mi equipo está conformado por Juliana Betancur Osorio y Jefferson Castañeda Pérez. El taller consta de 4 preguntas. Yo les voy a explicar la primera, de qué se trata pues la primera. Nos dice, identifique y describa las etapas que componen la secuencia del proceso productivo de la empresa del video objeto de estudio. El aumento de residuos se debe al crecimiento poblacional, al consumismo y de pronto a la falta de información o capacitaciones pues como a las personas. Vemos que en años pasados la gente no se preocupaba tanto pues como por el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? En separar residuos, los residuos los tiraban de pronto a la quebrada, al río o a los suelos. No se preocupaban tanto por cuidar el medio ambiente. En estos años, ya viendo toda esta problemática ambiental, la gente ya está pues como más consciente de cuidar. Vemos que nuestros mares están llenos de plástico, que se están extinguiendo las especies. Tenemos 6 islas de plástico, entonces es preocupante. El proceso de la planta de proceso de residuos se divide en las siguientes etapas. La primera, recolección, ¿cierto? La empresa recoge los residuos en las empresas, en unidades residenciales y en las casas, en los hogares. Bueno, el segundo es la báscula. ¿Cómo trabajan con esta báscula? El vehículo pasa, lo pesan con los residuos que lleva, ya el vehículo va al relleno sanitario y los deposita. Vuelve a pasar por la báscula vacío y ya cuantifican el peso de lo que llevaba el vehículo, de los residuos, hacen pues como la tara. El tercero es la separación, algo muy importante que realizan allá en el relleno sanitario. Separan residuos aprovechables como el cartón, el plástico, la pasta. Separan los residuos orgánicos y separan los residuos ordinarios. Los residuos reciclables les hacen pues como una transformación para volverlos a utilizar pues como en proceso de hacer pues productos. Bueno, seguimos con la compactación. Ellos compactan los residuos ordinarios para evitar pues generar tanto volumen. En una máquina hacen pues como unas pacas con estos residuos, ya estos se llevan al relleno sanitario. Allá en ese relleno tienen una geomembrana. ¿Para qué? Para, para atrapar esos lixiviados que salen de los residuos, evitando el contacto con el suelo o con las fuentes hídricas, evitando pues como la contaminación. Estos lixiviados quedan ahí en esa geomembrana. También algo muy interesante es que después de que terminan de depositar los residuos al relleno sanitario, eh, son cubiertos con limo para evitar que los gases se escapen, los malos olores y evitar también que los residuos más livianos se los lleve el viento y vayan a contaminar pues como otras fuentes. Bueno, compostaje. Allá separan restos de comida y cáscaras de frutas. Con estos residuos hacen compostajes.
A este compostaje le adicionan gallinaza y otros abonos que ayudan pues como a degradar estos residuos y a generar pues un excelente abono. Todos los días miden temperatura y realizan pues como el proceso que se debe hacer 3 veces a la semana. Y revisan también los gases que pueden salir de acá de esta compostera. Este compostaje se demora entre 3 y 5 meses para estar listo, dependiendo el clima. Después de que ya se tiene todo el abono, ya este abono es aprovechado en los cultivos y en las plantas. Proceso de lixiviados. Allá en el relleno sanitario se tiene una planta de tratamiento donde tratan estos lixiviados. Estos lixiviados son muy contaminantes porque es la mezcla pues de todos los residuos que llevan allá al relleno. Estos lixiviados pasan por canales, pasan por desarenadores, pasan por unos filtros. Hay muchos procesos, muchos tanques para tratar estas aguas. Bueno, esta planta remueve el 99% de los contaminantes. Ya cuando son vertidos al río o a las fuentes hídricas, ya cumplen pues como con unos parámetros y unos valores permisibles que nos exige la norma, entonces ya estas aguas salen descontaminadas, muy limpias. Y por último está la extracción forzada de gas metano, donde se tienen unos tubos en forma de araña para extraer estos gases, evitando que estos vayan a las fuentes, a la atmósfera, perdón, que vayan a la atmósfera y contaminen pues el aire. Este gas metano también se puede utilizar reemplazando el gas pues, que nosotros utilizamos para preparar los alimentos. Me parece muy importante lo que está haciendo esta empresa, es porque están reduciendo esos impactos ambientales que ellos puedan tener allá en el relleno sanitario. Son muchas cosas las que ellos hacen para prevenir y cuidar pues el medio ambiente. Le doy paso a mi compañera Juliana. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana Betancur Osorio. También soy estudiante del programa Ciencias Ambientales. En este pequeño espacio vamos a darle continuidad a la pregunta 2, que hace énfasis a la pregunta que anteriormente la compañera Diana había explicado, que son las etapas del relleno sanitario. Después de hacer el análisis y la escucha del video, tenemos en cuenta o podemos plasmar que una de las etapas más eficientes del relleno sanitario es la compactación de residuos aprovechables, donde vamos a identificar cómo en esta etapa se agrupan factores importantes tales como insumos físicos, energéticos e informáticos. ¿Por qué insumos físicos? Porque contamos con una clasificación de todos los desechos que nosotros generamos, que por ende llegan a este relleno sanitario, en donde podemos contar con una gran cantidad de residuos aprovechables, como lo son el cartón, metales, adicional a ello papel, inclusive vidrio, en los cuales nuevamente se pueden incorporar en un proceso o un ciclo de producción, sacando su provecho al máximo. Adicional a ello, podemos también mencionar que es una fuente de empleo, una gran generación de empleo, porque después de que suelen ser desechados, son los únicos residuos, por así pactarlo, que nuevamente podemos aprovechar.
Entonces, contamos con estos insumos físicos aprovechables, como lo dije anteriormente, el plástico, el vidrio y el cartón. Son insumos que se van directamente para el campo productivo, tanto el campo de la metalmecánica como insumos o industrias de plástico y cartón. Por ejemplo, ya acá tocando el campo de los insumos energéticos aprovechables, en su mayoría estos insumos provienen de una composición orgánica, como habíamos mencionado antes. Un claro ejemplo de esto es la producción del gas y abonos para el sector agrícola, también teniendo en cuenta que nos permite mitigar la propagación del gas metano, que es liberado por los orgánicos, qué pena, por los desechos orgánicos. Estos desechos, en cuanto a los insumos informáticos, que también lo podemos tener en cuenta como una base, o lo podemos plasmar como una base de datos que se recopila acerca de todos los desechos provenientes del relleno sanitario, donde nos van a permitir tener en cuenta o identificar cuáles de estos sectores generan más desechos, y adicional a ello cuáles desechos son con mayor propagación a contaminación de suelos y aires. Por ejemplo, por así decirlo, en el video nos mencionaba que uno de los desechos que más son reutilizables son los desechos del sector residencial. ¿Por qué? Porque allí más que todo nosotros desechamos efectivamente papel, revistas que no utilizamos, periódicos, cartón de algunos electrodomésticos que adquirimos. Estos desechos normalmente se tiene conciencia de que los debemos separar para que efectivamente puedan hacer parte nuevamente de un ciclo reutilizable. Entonces, como lo plasmaba en el video, nosotros como sector residencial somos los individuos que generamos los desechos, que son en su gran mayoría reutilizables. En este caso, los desechos que no podemos utilizar, o los desechos que en su mayoría ya llegan, por ejemplo, con un alto nivel de descomposición o que no son aprovechables, son los residuos o los insumos que desechan las empresas de producción. ¿El por qué? Porque estos ya llegan o ya han sido procesados en su mayor nivel de producción, pueden desechar o pueden generar mayor contaminación tanto a nivel ambiental de suelo como el aire. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Pérez, estudiante del programa de Ciencias Ambientales. Dando continuidad al desarrollo de la actividad, después de haber visto el video guía y haber dado solución a los interrogantes, y que mis compañeras ampliaran la respuesta de las primeras preguntas, yo voy a ampliar y aclarar quizá la tercera y cuarta. ¿Sí? La tercera pregunta se refiere a los impactos ambientales que puede generar la planta de recolección, procesamiento y disposición de los residuos. Luego de que uno ve el video, puede concluir que va a haber un aumento de vectores biológicos. Con vectores me refiero a roedores, aves de carroña, moscas,
todos estos animales que de cierto modo, si no se les da un buen manejo, podrían terminar siendo los que generen otro de los ítems que enumeramos, que es el de las enfermedades de salud pública, ¿cierto? Otro de los aspectos o impactos que generaría la planta, y es porque por la cantidad de bacterias y cosas que mueven estos animales, eh, pueden ser el medio por el que se transmitan infecciones, sea en los habitantes de la zona aledaña a la planta o sean los mismos empleados del lugar. Hablamos de los lixiviados y de la contaminación de los afluentes de agua, que están completamente en relación. El video nos muestra cómo los lixiviados pasan por un proceso bastante extenso antes de ser devueltos a los afluentes, pero muy específicamente nos habla de que queda un 10% aún ahí. Yo creo que todo es en la naturaleza acumulativo, entonces ese 10% a largo plazo puede empezar a generar una sumatoria y empezar a generar un efecto adverso en los afluentes de agua donde se vacían después de haber sido tratados. Se habla de la contaminación del aire como otro aspecto ambiental. Empezamos desde los malos olores que pueden generarse, y se habla con amplitud del gas metano que se está reteniendo y que, aunque se procesa por medio de estas tuberías que vimos en el video, podría llegar a pensarse que en algún momento puede haber una fuga o que el vaso no quede bien cubierto o los tubos fallen. Entonces esto se liberaría en la zona misma. La cuarta pregunta nos cuestiona sobre cómo la administración tiene relación en cuanto a la disminución de los impactos ambientales. Desde la administración se generan ideas, se mueven los recursos en pro de ejecutarlas. Desde la administración se contrata el personal que va a implementar esas ideas. Entonces es una cadena de acciones. Desde la administración se idea cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a tratar de disminuir el impacto, y desde la administración precisamente se mueven los factores necesarios para poder ejecutar estas ideas. Como lo dice la diapositiva, un ejemplo puntual es lo del compostaje y lo de la planta de lixiviados. Todo eso se tuvo que haber idealizado desde lo administrativo. Desde lo administrativo se toman las medidas para poder ejecutarlo, y desde lo administrativo en especial se lleva un registro, se está constantemente evaluando el proceso y que sí esté siendo funcional al propósito.